Con relación a lo peticionado por el diputado Ernesto González, en este momento esta presidencia declara procedente lo peticionado, toda vez que es un asunto de especial sensibilidad social y se requiere escuchar a todas y a todos. Muchas gracias, diputadas y diputados. Sin embargo, diputado, quiero informarle que su participación será al final de la lista de las oradoras antes inscritas. Le ruego ahora a la diputada Ana Luisa del Muro García haga uso de la tribuna hasta por 5 minutos para expresar su posicionamiento y hablar en contra del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Y con la venia de quienes hoy ahora nos acompañan. Compañeras y compañeros diputados, quisiera comenzar mi intervención reconociendo a las y los trabajadores al servicio del Estado, quienes durante este proceso de estudio y dictaminación lograron contener y frenar una gran cantidad de injusticias que se pretendían concretar con la reforma de la ley al ISTESAC, la cual, aún con las modificaciones realizadas, sigue teniendo un sello inequitativo y que no pasaría un test mínimo de constitucionalidad, ya que todavía representa un grave retroceso que los afecta principalmente a todas y todos ustedes. Durante décadas, las acusaciones por el desfalco al ISTESAC van y vienen de un lugar a otro, pero hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables de llevarlo a la ruina. Quienes gobiernan y han gobernado nuestro Estado hoy viven tranquilos, en completa impunidad, cobijados por acuerdos políticos transeccionales que no distinguen de partidos políticos e ideologías, sino que buscan privilegiar sus intereses, así sea defraudando a las y los trabajadores que con su esfuerzo construyen un mejor Zacatecas. Así viven quienes por décadas han abusado del ISTESAC, llenos de lujos y privilegios en grandes casas de su propiedad dentro y fuera del país, beneficiándose de grandes negocios a través de constructoras, gasolineras, concesionarias de autos, entre muchos otros giros más, con viajes de turismo político y todo pagado a destinos como Asia y Europa. Pero eso sí, todo con cargo a los trabajadores del instituto. Por otro lado, en un polo totalmente opuesto están la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, viviendo la vida cotidiana dentro de esta difícil realidad zacatecana, haciendo un esfuerzo diario por llevar a sus familias un sustento que les permita vivir dignamente, pagando con sacrificio los créditos con los que pudieron comprar su casa o un automóvil, simplemente viviendo el día a día, pero eso sí, pagando también sus aportaciones al ISTESAC. Lamentablemente, compañeras y compañeros, a las y los trabajadores que durante años han pagado al ISTESAC les robaron su dinero. Y más lamentable es que ellos mismos tendrán que pagar para rescatar a un instituto que durante años ellos mismos financiaron sin responsabilidad alguna para el gobierno y para los corruptos que lo desfalcaron. En Zacatecas, los trabajadores, esos que tienen nombre y apellido, esos que son hijos, padres y a su vez el sustento de sus familias, han dejado de ser una prioridad para el gobierno o más bien nunca lo han sido. Para el gobierno hoy existen otro tipo de proyectos que son muy vistosos, no como los trabajadores que están dentro de una oficina. Hoy, para el gobierno, existen prioridades como la construcción de un segundo piso que costará más de 3,600 millones de pesos, con los cuales se beneficiarán
y se harán más grandes los empresarios, dándoles ya como es de costumbre su buen porcentaje. Mientras tanto, y muy seguramente, los trabajadores del ISTESAC seguirán manifestándose porque no reciben sus pensiones y sus demás prestaciones. El dictamen que se discute tiene una gran cantidad de aspectos regresivos, no solo por cuestiones como la complementariedad y el aguinaldo, que ya han sido abordados en reiteradas ocasiones, sino también por otros tan sencillos como la devolución de sus cuotas, en donde se pretende establecer que el trabajador solo tenga 3 meses para hacer la solicitud. De lo contrario, prescribirá su derecho y el instituto se quedará con los recursos. Contrario, por ejemplo, a los 5 años que establece la ley del ISSSTE para que se opere la prescripción. También observamos la reducción en más de la mitad de pensión de orfandad, de la póliza de defunción y de la póliza de ayuda para gastos funerarios, ya que con la reforma se establecen UMAS como base para el cálculo de dichas prestaciones. Pero en ningún momento se buscó igualar el monto, es decir, si por la muerte de un trabajador derechohabiente se le podían otorgar a sus hijos cerca de 15,000 pesos mensuales, con la reforma solo serán poco más de 6,000 pesos. ¿Qué familia puede vivir con una pensión de orfandad de 6,000 pesos cuando la canasta alimentaria más la canasta básica tiene un costo de 4,500 pesos? ¿Qué familia puede vivir con una pensión de 6,000 pesos cuando la inflación de los alimentos durante este año es más del 25%? Por otro lado, también habrá una reducción en la póliza de defunción establecida en el artículo 72 de la ley, ya que si antes otorgaban cerca de 55,000 pesos por el fallecimiento de un trabajador derechohabiente que no tenga derecho a una pensión, con la reforma solo se entregarán poco más de 23,000 pesos. El pueblo de Zacatecas y la clase trabajadora exigen justicia, exigen conocer a los culpables y exigen que se sancione penalmente a quienes acabaron con el instituto. Pero también anhelan que se devuelvan al instituto todo lo que se robaron. Y antes de concluir, quiero decir desde esta tribuna y hacer un llamado respetuoso pero enérgico al Poder Ejecutivo del Estado para que también contribuya decididamente inyectando recursos al ISTESAC y que no deje la carga a las y los trabajadores del Estado. Gracias, el Partido diputada. del Trabajo, desde el movimiento obradorista, seguimos en el hecho de no Gracias robar, por su no participación, mentir y diputada. no traicionar al pueblo de México. Es cuanto. Gracias, diputada. Le pido ahora al diputado José Luis Figueroa Rangel haga uso de la tribuna.